Las biomoléculas son compuestos químicos que se encuentran en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Las moléculas orgánicas son componentes característicos de las células. Las cuatro principales clases de biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Con relación a los carbohidratos, podemos decir que los carbohidratos son también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos. Son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía, como la glucosa. Vamos a ver esto en la imagen que aparece allí, que es la principal nutriente de la célula. En cuanto a las características, los carbohidratos son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Además, están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. También son solubles en agua. Además, almacenan energía. Y finalmente, entre las características está que las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de allí elaborar glucosa. Con relación a la clasificación, de acuerdo a la cantidad de moléculas que intervienen en su formación, nos encontramos con diferentes tipos de carbohidratos. Los monosacáridos compuestos por una sola molécula, los disacáridos compuestos por dos moléculas, los oligosacáridos de 3 a 9 moléculas y los polisacáridos cadenas ramificadas de más de 10. En cuanto a las funciones, están primero la aportación de energía, que es la función principal. Suministran a las células de todo nuestro cuerpo energía necesaria para llevar a cabo nuestras funciones diarias. También tiene otras tareas relacionadas con un buen funcionamiento del organismo y algunas de esas labores principales son: primero, la reserva energética. Los carbohidratos funcionan como despensa energética, ya que en caso de necesitarse estas despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa. Esta función se hace a diario. Adicional, como segundo punto, ahorrar proteínas. Al usarse los hidratos de carbono como gasolina celular, se deja a un lado el uso de las proteínas para este fin, ya que estas pueden ser utilizadas para muchas otras cosas por el organismo. En cuanto a la segunda tipo de biomoléculas, que serían los lípidos, podemos decir que se denomina lípidos a un conjunto de biomoléculas cuyo rasgo distintivo en la mayoría de estas biomoléculas es la insolubilidad en agua, siendo solubles solamente en disolventes orgánicos como por ejemplo el benceno. Los lípidos pueden encontrarse unidos covalentemente con otras biomoléculas como glicolípidos presentes en las membranas biológicas, las proteínas aciladas unidas a algún ácido graso o las proteínas preniladas unidas a lípidos de tipo isoprenoide. También son numerosas las asociaciones no covalentes de lípidos con otras biomoléculas, como las lipoproteínas y las estructuras de membrana. En cuanto a las características, son moléculas insolubles en agua o hidrófobas. El segundo, son solubles únicamente en líquidos orgánicos como el benceno, que ya habíamos mencionado. Y tercero, los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas, saturadas e insaturadas. Aquí podemos ver precisamente una. La clasificación. Los lípidos se clasifican en dos grupos dependiendo de si poseen ácidos grasos, es decir, son lípidos saponificables, o no los poseen, es decir, los lípidos insaponificables. Estos dos grupos, los saponificables, se dividen a su vez o tienen unas subdivisiones a su vez. Entonces, entre los saponificables tenemos simples y complejos. Dentro de los simples tenemos los ácidos grasos, los aciglicéridos y los séridos. Dentro de los complejos están los fosfolípidos y los glucolípidos. Y finalmente, entonces ahora sí estarían los lípidos insaponificables.
Entre estos entonces tenemos tres divisiones que son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. En esta gráfica que vemos aquí podemos entender un poquito mejor las subdivisiones que tiene. Entonces aparecen los lípidos con sus dos divisiones principales, las saponificables y los no saponificables, y cada una de esas aparecen entonces las subdivisiones que tienen en el grupo. Es simplemente para que se entienda un poco mejor la información. En cuanto a las funciones, bueno, los lípidos desempeñan tres funciones principales en la célula. Entonces, la primera es que proporcionan una importante fuente de energía. La segunda es que son el componente principal de la membrana celular. Y la tercera es que desempeñan un papel destacado en la señalización, ya sea como hormonas esteroides o como mensajeros celulares. El siguiente grupo que vamos a ver dentro de las macromoléculas era el de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las principales moléculas de información de la célula. Estos ácidos son moléculas constituidas por polímeros de nucleótidos que consisten en bases de purina y pirimidina ligadas a azúcares fosforilados. En cuanto a la clasificación, podemos decir que las moléculas de los ácidos nucleicos son: la principal sería entonces el ADN o ácido desoxirribonucleico, y la siguiente, que es también de gran importancia, el ARN o ácido ribonucleico. En el caso de los ácidos nucleicos vamos a analizarlos por separados. Entonces, en el caso del ácido nucleico ADN, podemos decir que este ácido desempeña el papel más importante y único como material genético. Como lo muestra la gráfica, el ADN contiene dos purinas, adenina y guanina, y dos pirimidinas, que serían la citosina y la timina. En la siguiente diapositiva, como podemos ver, el ácido nucleico ARN se puede decir que además de desempeñarse como una molécula informativa, también cataliza diferentes y muchísimas reacciones químicas dentro de la célula. Como se ve entonces allí en la gráfica, se ve también por qué bases están entonces conformados y se hace una comparación entre el ADN y el ARN. Por eso se amplía la gráfica para poder entenderla. Características. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Hay dos tipos principales de ácidos nucleicos: una doble cadena de ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, y una cadena simple de ácido ribonucleico, conocida como ARN. Los nucleótidos son las subunidades que componen los ácidos nucleicos. Consisten en un azúcar de 5 carbonos unidas a un fosfato y a una base nitrogenada. El azúcar del ARN es ribosa y el del ADN es desoxirribosa. Esta distinción se observa en la R o R del ARN y la D del ADN. Las bases nitrogenadas pueden ser de 5 tipos: adenina, guanina, citosina, timina y o uracilo. La timina existe solo en el ADN y esta es reemplazada por el uracilo en el ARN. Estas bases a menudo se abrevian de la siguiente forma, con las siguientes letras: A, G, C, T y U. El orden en que se ubican estas bases en un ácido nucleico codifica la información contenida en el genoma. Pares. En el ADN las bases se unen de una manera muy específica a lo largo de ambas cadenas. La guanina de una cadena simple se apareja por un enlace de hidrógeno con una citosina de la cadena opuesta. La adenina se une siempre a la timina en las moléculas de ADN, y al uracilo en las ARN. Cuando el ARN se copia, se vuelve temporalmente una molécula de dos cadenas. Para decodificar la información contenida en los ácidos nucleicos, deben estar en forma de cadena simple. El ADN debe desdoblarse por una enzima, rompiendo los enlaces de hidrógeno entre los pares de bases complementarias. La sección de ADN, conocida como gen, para expresarse de
se transcribe a una pequeña porción del ARN cuyas bases son complementarias a las del ADN original. En cuanto a las funciones, el ADN contiene la información hereditaria. El ARN copia las secuencias de las bases nitrogenadas del ADN. Como podemos ver allí en la gráfica, aparecen las letras de las bases en la forma como están cada una de estas ordenadas al unirse a las siguientes. En cuanto al ADN, podemos decir que este controla todas las actividades de la célula, como la reproducción celular y la síntesis de proteínas. En cuanto al ARN, en este caso esta R significa ribosomal, este interviene en el proceso de la síntesis de proteínas de la célula. Esto se puede ver también. La traducción del ADN se lleva a cabo desde el citoplasma, que termina en la formación de proteínas específicas. El ARNT es de transferencia o transportador, entonces transporta los aminoácidos, como su nombre lo indica, desde el citoplasma al ribosoma. Finalmente llegamos a la cuarta y última de las macromoléculas, que serían las proteínas. Podemos decir que las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes. Además, las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Son polímeros sintetizados de 20 aminoácidos distintos. Finalmente, la responsabilidad básica de las proteínas es la de ejecutar las tareas contenidas en la información genética provista por los ácidos nucleótidos, que fueron los que analizamos hace un momento. En la parte de abajo vemos una imagen de la proteína relacionada con el cáncer de mama. Probablemente muchos de nosotros no sabíamos por qué el símbolo del cáncer de mama es esta aparente cintilla. Es precisamente por la similitud con la proteína que está relacionada con este cáncer. En cuanto a las características, podemos decir que su característica fundamental es la de actuar como enzimas capaces de catalizar casi todas las reacciones químicas en los sistemas biológicos, en nuestro cuerpo. Son las más variadas de todas las macromoléculas y en cada célula hay miles de proteínas encargadas de realizar una amplia gama de funciones. Además, están encargadas de ejecutar las tareas determinadas por la información recibida del ADN y el ARN. Sirven como componentes estructurales de las células, desempeñan un importante papel en el transporte de pequeñas moléculas, transmiten información entre células y proporcionan defensa frente a infecciones. En cuanto a la clasificación, bueno, podemos entonces decir que se pueden clasificar en función de su forma y su solubilidad. Las proteínas fibrosas entonces tienen forma cilíndrica, no son solubles en agua. Un ejemplo, por ejemplo, de estas es el colágeno. Las siguientes son las proteínas globulares. En cuanto a estas proteínas, son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un ejemplo. Ya las siguientes son las proteínas de membrana. Se encuentran en asociación con las membranas lípidas. No son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo es la de la proteína, de este tipo de proteína, la rodopsina. Y tenemos ahora entonces, según la estructura secundaria, también otra clasificación. En este caso podemos decir que según su estructura hay algunas con hélice alfa. Esta estructura se desarrolla en forma de espiral sobre sí misma. La mioglobina es un ejemplo precisamente de este tipo. Y seguiríamos con la hoja plegada beta. Cuando la cadena principal se estira al máximo, se adopta una configuración conocida como cadena beta. La tenascina es un ejemplo. Tenemos también la alfa-beta. Esta contiene una estructura secundaria que, al alternar la hélice alfa y la hoja plegada beta, un ejemplo de esta es una triosa fosfato isomerasa. Y finalmente entonces tenemos la alfa más beta. En estas, la hélice alfa y la hoja plegada beta se producen en regiones independientes de la molécula. La ribonucleasa es un ejemplo. En cuanto a las funciones, podemos decir que estas tienen función defensiva, ya que crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños e infecciones.
Funciones reguladoras, como el hecho es que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Algunas sirven para regular la división celular. La función enzimática, actúan como biocatalizadores acelerando las reacciones químicas. En cuanto a la función amortiguante, manteniendo en diversos medios tanto el pH interno como el equilibrio osmótico, es la conocida como función homeostática. La función contráctil. Las proteínas contráctiles facilitan el movimiento de las células. La función de resistencia o estructural, ya que forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. La función energética, pueden aportar hasta 4 kilocalorías de energía por gramo al organismo. Y las funciones de transporte. Ejemplo de estas son la hemoglobina y la mioglobina, proteínas transportadoras del oxígeno en la sangre. Bien, con esto entonces damos por terminada la descripción que hicimos de las 4 principales biomoléculas o macromoléculas. Y si desea entender un poco mejor el tema y profundizar más en este, le invitamos entonces a ver el siguiente video. En él encontrará de forma gráfica una explicación similar a la que se dio aquí de forma escrita. Muchas gracias y esperamos que les haya servido mucho la información para comprender este tema que es obviamente apasionante, pero también de una gran complejidad. Gracias.